está relacionada con la pared posterior, posterolateral del abdomen, lo que usualmente le llamamos región lumbar. Ya los médicos nos hemos acostumbrado a mencionar esta región de la parte posterior como región lumbar, pero en realidad es una región que anatómicamente se denomina como región posterolateral del abdomen. Así como hay una región anterolateral del abdomen, que ya lo hemos visto, hay una región posterolateral del abdomen, que es esta región, diría yo, coloquialmente llamada región lumbar. Los límites de esta pared posterolateral del abdomen, hacia arriba, el borde inferior de la 10ª a la 12ª costilla. Por si acaso, siempre es bueno aclarar la terminología de la numeración. No se debe decir, pues, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en el caso de la 12 costilla no se debe decir 12ª costilla. Está mal dicho. Es 12ª costilla, ¿no? Es como al Papa León le dicen el Papa León XIV. No es León XIV, es León XIV. ¿Ya? Hay que hablar con propiedad. Entonces, el límite superior es el borde inferior de la 10ª costilla hasta la 12ª costilla, ¿no? Entonces, el borde inferior, el borde superior. El borde inferior de esta región son las crestas ilíacas. Y lateralmente es una línea vertical que va desde la 10ª costilla hasta la cresta ilíaca, hasta el nivel, o sea, a nivel de la línea medio axilar. Lo vamos a ver en imagen. Ahí está. Ese es el borde superior, como ustedes ven, es una línea que une la 12ª costilla con la 10ª costilla. Hacia abajo la cresta ilíaca, y al costado, lateralmente, tenemos una línea a nivel de la línea medio axilar que va desde el reborde de la 10ª costilla hasta la cresta ilíaca, ¿no? Esa es la región posterolateral del abdomen, como repito, normalmente que se le conoce como región lumbar. ¿Por qué hago recalco en esto? Porque está en relación justamente con un órgano que vamos a ver el día de hoy en especial, que es el riñón, ¿no? Vamos a ver varias estructuras en retroperitoneo, sí, eso es cierto, pero una de las quizá más importantes es el riñón. Vamos a hablar un poquito de la aponeurosis profunda de esta área, ¿no? Esta aponeurosis profunda de esta área o de esta región posterolateral del abdomen es llamada aponeurosis toracolumbar, ¿no? Se inserta en las apófisis espinosas y ligamentos supraespinosos de todas las vértebras lumbares, en las crestas ilíacas sacras medias y lateral, y también en la cresta ilíaca, ¿no? Ahí tenemos, esta viene a ser la aponeurosis toracolumbar. Ahí tenemos el gran dorsal o dorsal ancho. Ahí tenemos el oblicuo externo, también llamado oblicuo mayor. Y ahí tenemos un triangulito que acá lo describen, que es un triangulito formado por el oblicuo externo, el dorsal ancho y la cresta ilíaca, ¿no? Es el triángulo de Petit. Triángulo de Petit.
Luego de la aponeuritis profunda, ya llegamos al plano muscular, ¿ok? Y dentro del plano muscular tenemos un plano superficial que está dado por los músculos que ya en parte hemos mencionado, el gran dorsal o dorsal ancho, el oblicuo externo, el plano medial, que está el músculo erector de la columna vertebral, y el oblicuo interno, y el plano profundo, que está dado por el psoas, el ilíaco, el cuadrado de los lomos y el transverso. Acá quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque toda esta musculatura nos da un problema bastante frecuente en la atención médica, ¿no? Que es las famosas lumbalgias o lumbagos, ¿no? Hay mucha gente que acude a la consulta de medicina por un dolor justamente en la región posterolateral del abdomen, en la región lumbar, dolor que les impide de repente la marcha, les impide un poco la movilización, y a veces los pacientes lo atribuyen a los riñones, ¿no? Dicen, me duelen los riñones. Entonces yo siempre le digo en la consulta, discúlpeme, pero para que le duele un riñón tiene que tener una enfermedad muy, muy severa del riñón, ¿no? O sea, lo que le duele en todo caso es la musculatura de la región posterolateral del abdomen, ¿no? Al igual como va mucha gente a la consulta, y esto yo les cuento para que cuando ustedes sean médicos eduquen a sus pacientes, ¿ya? Aunque a ellos no les gusta, pero como yo les digo, ¿no? En la consulta médica no solamente es para recetar un medicamento, la consulta médica es para educar al paciente, ¿ok? Hay mucha gente que va, por ejemplo, con un proceso respiratorio, tos, dolor faríngeo, qué sé yo, ¿no? Una rinofaringitis o una faringitis o hasta una bronquitis podría ser. Y dicen, ay doctor, me duele el pulmón. Sí, así dicen, me duele el pulmón. El pulmón no te duele. Lo que te está doliendo es la caja torácica, ¿no? Los músculos, las articulaciones costovertebrales, qué sé yo, ¿no? Pero el pulmón no duele. Entonces, por eso les digo, ¿no? Entonces, esta musculatura que acá las estamos enumerando suele sufrir muchas contracturas musculares, ¿no? Contracturas, ¿no? Producto a veces del ejercicio físico o de repente del esfuerzo físico o el manejar mal las fuerzas. Por ejemplo, hay mucha gente que hace esto, ¿no? Quiere cargar un peso, coge el objeto pesado y lo levanta. Mal hecho. Porque uno tiene que inclinarse un poquito para distribuir las fuerzas, ¿no? Se pone un poco en cuclillas y levanta el peso. Esa es la manera correcta. Y a veces por hacer el gesto mal, se producen el problema de contracturas. Y esto se refleja en estos músculos de la región posterolateral del abdomen. Ahí tienen, este es el oblicuo interno, está debajo obviamente del oblicuo externo. Y ahí tenemos los músculos más profundos, pero ahí los estamos viendo ya por dentro de la cavidad abdominal, ¿no? ¿Cuál es ese músculo? El psoas, correcto. Cuadrado de los lomos, correcto. Y el ilíaco, ¿no? Básicamente son los más importantes músculos de esa región y que nos van a dar todos estos problemas que hemos ya mencionado.
¿Qué cosa es el retroperitoneo? El retroperitoneo es el espacio que está entre el peritoneo parietal, ahí faltó posterior, ¿ok? Ahí faltó la palabrita posterior. Es el espacio que está entre el peritoneo parietal posterior, ¿ok? Y la aponeurosis de la pared posterior del abdomen. Ahí también faltó la palabrita del abdomen, ¿no? Es el espacio que está entre el peritoneo parietal posterior y la aponeurosis de la pared posterior del abdomen. ¿Ok? Entonces, todo lo que vamos a encontrar en este retroperitoneo es extraperitoneal. O sea, está fuera de la cavidad peritoneal. ¿Ya? Justamente hemos tenido hace un rato una clase con los chicos que están llevando anatomía aplicada y justamente hemos visto procedimientos médico-quirúrgicos relacionados al retroperitoneo. Y justamente lo que hemos tenido que revisar con ellos es que para hacer todos estos procedimientos, las nefrectomías, las pielostomías, etc., hay que abordarlo por la pared posterolateral del abdomen, o por la parte lumbar. Y no se entra a cavidad abdominal, no se entra a cavidad abdominal. Simplemente se disecan los planos hasta ingresar por debajo de los músculos y llegar sobre todo a la zona del riñón, ¿no? Que la gran mayoría de procedimientos quirúrgicos están abocados a la cirugía renal, cirugía del riñón. Para aquellos que decidan llevar como curso electivo anatomía aplicada a procedimientos médicos quirúrgicos, van a tener la oportunidad de aprender todas estas cositas que estamos mencionando en este momento, ¿ya? Es un cherry. ¿Cuál es el contenido de este retroperitoneo? El contenido son parte del tubo digestivo. ¿Qué parte del tubo digestivo está en el retroperitoneo? Ya hemos hecho intestino, ¿eh? No. Duodeno. El duodeno está en el retroperitoneo. Está en la pared posterior y el peritoneo le pasa por encima, ¿no? El peritoneo parietal le pasa por encima. El duodeno. Ya lo dijimos, riñones y uréteres, glándulas suprarrenales que están encima de los riñones, no es novedad. La aorta abdominal, arteria aorta abdominal, vena cava inferior, plexo lumbar, cadena simpática abdominal y linfáticos, en general linfáticos, ganglios linfáticos, y la famosa cisterna de Pequet, o llamada cisterna del Quilo, ¿no? Donde nace el conducto torácico, ¿no? Ahí nace el conducto torácico. La cisterna de Pequet o cisterna del Quilo, ¿no? Todas esas estructuras son las que vamos a encontrar en el retroperitoneo y son las que vamos a ver a continuación. Ahí está la aorta abdominal. A ver, si hacemos un poquito un recuerdo, ¿no? ¿Qué arteria vendría a ser esta que sale de la aorta? Tronco celíaco, ¿cierto? ¿Sí? Esta de acá, mesentérica superior, que es un poquito más gruesa que la inferior. Esta, mesentérica inferior, ¿no es cierto? A ver, esta arterita de acá, ¿cuál será? Esa es la gonadal, ¿no? Gonadal, en el caso de la mujer es la ovárica, en el caso del varón es la testicular, ¿no? Correcto.
Esta arteria que nace directamente de la aorta, ¿cuál es? Arteria renal, correcto, arteria renal izquierda, esta es la derecha que está cortada. ¿Esta de acá cuál es? ¿Ah? Que nace acá casi del hiato aórtico, ¿no? Es la diafragmática inferior, ¿no? Diafragmática inferior. Y estas de acá, ¿cómo se llaman? Son las lumbares, ¿no? Las lumbares. Vamos a ver. Ahí está. Diafragmática inferior. Ahí están las lumbares, ¿no? Entonces, toda esta aorta abdominal está por detrás del peritoneo parietal posterior. ¿Ok? O sea, no está dentro de la cavidad peritoneal. ¿Ok? Bueno, esa es la gonadal, ya ustedes lo dijeron también. Perfecto. ¿Qué otra estructura vamos a encontrar en el retroperitoneo? La vena cava inferior, ¿no es cierto? Vena cava inferior. Bueno, ¿esas qué venas serán? Las suprahepáticas, ¿no? Ahí dice hepáticas, no, pero son las suprahepáticas, ¿no? Ahí tenemos la vena renal. Vena renal. ¿Esa qué vena es? La vena gonadal, ¿no? Reparen el detalle, ¿no? La vena gonadal, ojo, ese detalle es importante. La vena gonadal del lado izquierdo no desemboca en la cava. ¿Dónde desemboca? En la arteria renal izquierda, ¿no? Ese detalle es importante. ¿Qué más vamos a encontrar en el retroperitoneo? La cisterna del Quilo o cisterna de Pequet, ¿no es cierto? Acá está la cisterna del Quilo o cisterna de Pequet. Está casi como rodeando al tronco celíaco, ¿no es cierto? Y ahí van a desembocar todos los ganglios y todos los vasos linfáticos de la parte inferior del abdomen y de las extremidades inferiores, ¿no? Ahí se forma la cisterna del Quilo o cisterna de Pequet, ¿no? De ahí va a nacer obviamente el conducto torácico, que al final va a terminar aquí, ¿no es cierto? En el ángulo yúgulo subclavio izquierdo o ángulo de Pirogov, ¿no? ¿Qué más tenemos en el retroperitoneo? Tenemos la cadena simpática ganglionar abdominal. Esta es la cadena simpática ganglionar abdominal, que siempre está al costado de la columna vertebral. De ahí parten los nervios simpáticos, que le van a dar inervación a todas las vísceras abdominales, ¿no? Básicamente intestinos, ¿no? Y también vamos a encontrar a las ramas del plexo lumbar. Ramas del plexo lumbar, ¿no? Ahí está plexo celíaco, que rodea el tronco celíaco, plexo nervioso obviamente, y la cadena simpática a ambos lados de la columna vertebral. Y ahí están las ramas del plexo lumbosacro, ¿no es cierto? A ver, ¿qué nerviecito será este? A ver. Ese es el último intercostal. ¿Cómo se llama el último intercostal? El subcostal, ¿no es cierto? El subcostal. Bueno, ahí están las ramas de los nervios espinales, ¿no? Que le dan nacimiento a todo este plexo, ¿no? Dorsal 12, L1, L2, L3, L4, L5, ¿no? Ajá, esos nervios, ¿cómo se llaman? ¿Ah? Abdominogenitales, correcto, mayor y menor.
Exactamente. Que también le llaman hilo hipogástrico e hilo inguinal, ¿no? Según la otra denominación. Luego tenemos el génito crural, ¿no? Que nace de una rama de L1 y L2. Luego tenemos el femorecutáneo, que nace de una rama de L2 y L3. Luego tenemos el crural, ¿no? El crural. Este nervio crural, también llamado femoral, ¿no? Procede de una rama de L2, L3, L4, ¿no? El obturador con su accesorio nacen de L3 y L4, y tenemos al final el tronco lumbosacro, ¿no? Que nace de L4 y L5. Todo eso es el plexo lumbar. Si lo vemos ya en un dibujo, digamos, en un supuesto cadáver, ahí tenemos los abdominogenitales mayor y menor, ahí tenemos el génito crural, femorecutáneo, ese es el obturador, y ahí tenemos el crural, que como ustedes saben va al miembro inferior y también se le denomina femoral, ¿no? Ah, bueno, y faltó el último, que es el tronco lumbosacro, ¿no? Muy bien, estas estructuras del sistema nervioso periférico que pertenecen al plexo lumbar también están en el retroperitoneo, Muy bien, entonces hemos visto a la aorta, hemos visto a la vena cava inferior, hemos visto a la cisterna del Quilo, cisterna de Pequet, hemos visto a las ramas del plexo lumbar, ¿no? Ahora vamos a ver a los riñones, ¿no? Los riñones es un órgano par, son dos, se ubican, bueno, redundando en el retroperitoneo, y se ubican más o menos entre D12 y L3, al lado de la columna o al lado del raquis, siempre aclarando que el riñón derecho siempre está un poquito más bajo que el izquierdo por la presencia del hígado, ¿no? Pesan más o menos 150 gramos cada uno y están protegidos o están rodeados de una grasa perirenal, como vamos a ver a continuación, ¿ya? Una grasa perirenal. Ahí están. Los riñones tienen forma de frijoles, ¿no? Así lo describen. En la parte superior, en el polo superior, tenemos a las glándulas suprarrenales. Las dimensiones, no hemos hablado. El riñón más o menos tiene una altura de 12 centímetros, un ancho de 6 centímetros y un espesor de 3 centímetros aproximadamente, ¿no? Eso no está en la diapositiva, pero lo menciono de todas maneras, ¿no? 12 por 6 por 3. ¿No? Vamos a hablar de las cubiertas aponeuróticas que protegen al riñón. Y acá también quiero yo mencionar algunas cositas que nos cuentan o nos dicen los pacientes cuando van a la consulta, pero que realmente son mitos, ¿no? Son ideas, ¿no? Por ejemplo, muchas personas piensan que porque sufren una caída, supongamos que sufren una caída, qué sé yo, de unos 3 metros, 4 metros, qué sé yo, se golpearon, no sé. Llegan a la consulta y dicen, doctor, me duele la región lumbar, la cintura, bueno, lo dicen de 1000 maneras, y yo creo que se me han descolgado los riñones.
La famosa frasecita, ¿no? Se me descolgaron los riñones. Pues bien, les digo honestamente que si el paciente es varón, se le puede haber descolgado cualquier cosa, menos el riñón. Eso se lo puedo asegurar. ¿Ok? El riñón, si bien es cierto, es retroperitoneal, está cubierto por muchas hojas aponeuróticas y por una capa de tejido adiposo bastante importante. O sea, el riñón de ahí no se va a mover, jamás se va a mover. ¿Ok? Así que probablemente lo que tenga ese paciente, ese dolor, es un dolor lumbar, probablemente de los músculos pues, que habíamos mencionado y que hemos estudiado. ¿Ya? Pero no del riñón. ¿Y cómo es, no? O sea, una de las, o sea, digamos, cualquier víscera sí puede doler, ojo, cualquier víscera puede doler, pero cuando una víscera duele es porque se ha infartado, ¿ya? Es cuando se ha infartado. O sea, si yo tengo un infarto al corazón porque se obstruyó una coronaria, obviamente que me va a dar dolor de pecho. Eso sí duele. Si yo tengo, por ejemplo, una trombosis mesentérica, se obstruye una de las ramas arteriales de la mesentérica, bueno, superior o inferior, me va a dar un dolor abdominal terrible. Trombosis mesentérica. O sea, el dolor producido por un infarto, una isquemia o un infarto, sí es posible y es bastante importante el dolor. ¿Ya? Pero por caídas, por golpes y por N cosas, las vísceras usualmente no duelen. ¿Ya? Las cubiertas aponeuróticas lo constituye la aponeurosis subserosa, que se divide en una capa anterior y otra posterior. Lo vamos a ver en una imagen. El espacio entre la hoja subserosa posterior y la aponeurosis lumbar, o sea, estamos hablando de la hoja subserosa posterior, o sea, la que está detrás del riñón, y la aponeurosis lumbar, o sea, que es la que cubre a los músculos, constituye la llamada cápsula de Gerota. Cápsula de Gerota, que está llenecita de tejido adiposo, como vamos a ver después. La cápsula fibrosa, en cambio, se encuentra pegada, al parénquima renal. Esa cápsula fibrosa también la vamos a ver en una imagen. ¿Cuáles son los elementos de fijación del riñón? Primero los vasos renales, ¿no? Las arterias renales, las venas renales. El peritoneo a través de la hoja de Todt, que también la vamos a ver ahora, a través de una fascia renal compuesta por dos hojas, la anterior, fascia prerrenal, y la posterior, la fascia de Zuckerkamp, constituyendo el compartimiento renal, que también está lleno de tejido graso, tejido adiposo. El riñón se fija a este compartimento, como ya dijimos, por tractos conjuntivos cargados de células adiposas, constituyendo la cápsula adiposa del riñón, o también llamada cápsula de Gerota. Vamos a ver si ya viene la imagen. Ahí está. Miren, este es un corte sagital. La pregunta es, ¿qué riñón es este? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. ¿Por qué derecho? Porque está el hígado, correcto. Perfecto. Hígado, riñón derecho. ¿Qué es esto? ¿Duodeno les parece? Este es el colon transverso, pues el colon transverso. ¿Ya? Miren ustedes, ¿qué peritoneo es este de aquí?
¿Mm? ¿Qué hace este trayecto? Miren, se lo estoy trazando todito, ¿ah? Viene el peritoneo por acá, envuelve al hígado y de acá se va a la pared. Envuelve la pared, pasa por encima del mesocolon transverso, de acá hace, bueno, se va al epíplon mayor, regresa y sigue cubriendo la pared. ¿Qué peritoneo vendría a ser ese? ¿Visceral o parietal? Es peritoneo parietal. Y esa es la fascia de Tolt. La fascia de Tolt. ¿Ok? La fascia de Tolt. Y acá tenemos una fascia, pero que ya es aponeurótica. Ya no es peritoneo. Esta de aquí. Esa es la fascia prerrenal. La fascia prerrenal. Luego tenemos, miren ustedes, una fascia que va hacia la parte posterior del riñón. Se va hacia la parte posterior. Esa es la llamada fascia de Zuckerkamp. Fascia de Zuckerkamp. Y vean ustedes, entre la fascia de Tolt y la de Zuckerkamp, vean ustedes la gran cantidad de grasa, de tejido adiposo que hay. Y es más, estas fascias, tanto la de Tolt como la de Zuckerkamp, también envuelven a la glándula suprarrenal. Esta es la glándula suprarrenal. Y la grasa que ustedes ven acá es justamente la capa de Gerota. La capa de Gerota, que es tejido adiposo y que envuelve el riñón. Entonces, muchos médicos ya hablan de la grasa de Gerota. No es la grasa de Gerota, es la capa de Gerota, que está compuesta por tejido adiposo fibroso. Todas estas capas aponeuróticas y esta capa de Gerota envuelven al riñón y evidentemente es un elemento de fijación para el riñón. Capa de Gerota. Capa de Gerota, sí. Ya por detrás de la fascia de Zuckerkamp, tenemos la masa célula adiposa pararrenal. Masa célula adiposa pararrenal. Ya estamos ya saliendo un poco de la cavidad abdominal, ¿no? Y ya luego tenemos la aponeurosis muscular al final, que no aparece acá en la diapositiva, ¿no? Ya después viene la aponeurosis muscular. Ya, todas estas fascias y aponeurosis son las que protegen, envuelven y le dan fijación al riñón. Bien. La división de la arteria renal que nace en la aorta, como ya hemos visto, es sumamente importante. Es sumamente importante, sobre todo su división de la arteria renal. ¿Por qué creen ustedes que es importante la división de la arteria renal? A ver, alguien que tenga una idea, ¿por qué es importante la división de la arteria renal? Porque así como el pulmón es segmentado por los bronquios y el hígado es segmentado por la vena porta, el riñón es segmentado justamente por la arteria renal. El riñón tiene sus segmentos y que digamos, son consecuencia de la división de la arteria renal en sus arterias segmentarias. Lo vamos a ver después. A ver si me siguen. Esta es la arteria
renal, ¿no es cierto? Y acá tenemos las arterias segmentarias, miren, una que va hacia arriba, al segmento superior, una que va a los segmentos anteriores, después lo vamos a ver. Estas son las segmentarias, que estamos aquí en el punto 2, y acá una que va a la parte inferior, que irá al segmento inferior, ¿no? Estamos viendo las arterias segmentarias. Estas arterias segmentarias me van a dar arterias, estas de aquí, que son interlobulares, arterias interlobulares, que son las que estoy señalando en este momento, ¿no? Interlobulares. Estas arterias interlobulares, miren lo que van a hacer. Se van a arquear rodeando la pirámide renal. Esta es la pirámide renal. Ahora lo vamos a ver, pirámide renal. Y como se arquean, se llaman arterias arciformes, ¿no? Arterias arqueadas. De las arciformes van a salir unas arterias que se van hacia la corteza, ¿sí? Miren ustedes, que son las arterias radiales, corticales, ¿no? Y también llamadas interlobulares, ¿no? Arterias radiales corticales o interlobulares. Y estas son las que van a dar ya la arteriola aferente, que es microscópica, ¿no? Microscópica, y son las que ingresan a los glomérulos renales, ¿no? Y ese es un tema que lo tiene que ver bajo microscopía y que evidentemente es un tema de histología, ¿no es cierto?, propia del tejido. El tema está en que los glomérulos renales, al final, casi los 2 millones de glomérulos renales que tenemos, ¿nacen de qué arteria? Arteria renal. Y si recordamos, los glomérulos sirven ¿para qué? Para filtrar el plasma, filtrar la sangre y evidentemente separar las, por decir entre comillas, las impurezas de la sangre, ¿no es cierto?, y que puedan ser eliminadas a través de la orina, ¿no es cierto? Recuerden de que tenemos 3 procesos fisiológicos: la filtración, que es el primero, la reabsorción, que es el segundo, y la secreción, que es el tercero, ¿no? Pero todo eso acontece ¿dónde? Acontece en el glomérulo. ¿Y cuál es la arteria que entra al glomérulo? La arteriola aferente. ¿Y de dónde proviene la arteriola aferente? De la arteria renal. ¿Ya? Es importante que sepan eso. Bueno, ahí aparecen los numeritos, ¿no? Arteria renal, arteria segmentaria, ahí están las arterias segmentarias. Ahí tenemos la arteria arciforme. No, perdón, la interlobular primero, la interlobular. Y de ahí deriva en las arciformes, que son las arqueadas, ¿no?, que rodean a las pirámides, ¿no? Rodean a las pirámides. Esto vendría a ser la arciforme, ¿no? Luego ya tenemos la arciforme vendría a ser esta de aquí, la arqueada, que proviene de la arteria interlobular, que es esta de acá. Y ya después tenemos las radiales, corticales, interlobulares, que dan las aferentes, que ya son microscópicas, pues, ya no las vemos. Y ahí está la segmentación, vean ustedes. Esta es una vista anterior del riñón, esta es una vista posterior. En la vista anterior vemos el segmento superior, el segmento inferior, que también los vemos en la vista posterior. Segmento superior, segmento inferior. En la vista anterior vemos 2 segmentos anteriores, el anterior superior y el anterior inferior. Y en la vista posterior tenemos solamente un solo segmento, que es el segmento posterior. Entonces la pregunta es, ¿cuántos segmentos tenemos?
5, ¿no es cierto? 5 segmentos, ¿ok? Y esa segmentación, responsable de esa segmentación son, ¿qué arterias? Las arterias segmentarias, correcto, muy bien. Ahí tenemos justamente la capa fibrosa, la que yo le hacía mención, que está pegada al órgano, ¿no? Cuando uno extrae un riñón, usualmente lo extrae el órgano con la fibrosa pegada al parénquima renal. Quiero aprovechar esta imagen para mencionar que en el borde medial del riñón, en la parte del medio, vamos a encontrar el hilio renal. El hilio renal. Este hilio renal está conformado por ¿quién? La vena, la arteria renal y no, el nacimiento del uretra, que se llama pelvis. Pelvis renal, que es la parte más dilatada. La parte más dilatada. Ya la pelvis ya se continúa con el uretra. ¿Ya? Pelvis renal. Y bueno, el uretra es la continuación. Vamos a, antes de hacer un pequeño receso, vamos a ver la estructura del parénquima renal. O sea, ¿yo qué tengo que hacer para ver la estructura del parénquima renal? Y eso es lo que normalmente se hace en mesa de disección. Yo extraigo el riñón, ¿ok? Identifico el hilio, o sea, la arteria, la vena, la pelvis renal, ¿no? La fibrosa, perfecto. Y lo que tengo que hacer a continuación es cortar el riñón de manera frontal, cortarlo frontalmente y abrirlo, así como si fuera un pan francés, ¿no? Lo abro para ver justamente el parénquima renal, ¿no? Cuando ustedes abren, a ver, imagínense un pan francés bien crocante, recién salidito de la panadería. Cuando ustedes lo parten, la capa superficial, costrosa, cuando está el pancito bien caliente, recién salido del horno, es dura, ¿no es cierto? Es dura. ¿Cómo se le conoce a esa parte del pan? Corteza, correcto, corteza. Igual es en el riñón. Sino que obviamente la corteza es un poquito más gruesa, ¿no? Es como si fuera un pan italiano, ¿no? Los italianos hacen un pan maravilloso que la corteza es gruesaza, ¿no? Gruesaza y dura, ¿no? Ok. Y la miga del pan, o sea, la parte blanca del pan, la miga, ¿qué vendría a ser? La médula, ¿no? Listo. Entonces ustedes simplemente acuérdense del pan y se van a acordar del concepto de lo que es la corteza y la médula renal. ¿Ok? Entonces, la corteza en el riñón es una capa granulosa, periférica, en donde se encuentran, ¿quién? Los glomérulos, ¿no? Los glomérulos. Ya ese es un tema que atañe a temas de histología, de fisiología, ¿no? Lo que es el glomérulo. No nos vamos a meter en ese tema. ¿Ya? Y la parte más central, ¿no? La parte más central es la médula, que está conformada por más o menos de 10 a 12 pirámides, ¿no? Pirámides renales, ¿no? Es lo que mayormente usamos el término para recordar, pirámides renales, pero tiene un nombre propio en nomenclatura francesa, que son las pirámides de Malpighi, ¿no? Las pirámides de Malpighi. Son de 10 a 12 pirámides y estas pirámides están separadas por unas columnas que son las columnas de Bertin, ¿no? O sea, tenemos 10 a 12 pirámides y cada pirámide está separada de otra por estas columnas de Bertin.
El vértice mira al ilio, el vértice de la pirámide mira al ilio, apunta hacia el ilio, o sea, apunta al borde medial del riñón, ¿ok? Ese vértice de esa pirámide constituye la llamada papila o poro urinario, papila o poro urinario, también llamada área cribosa de la papila. ¿Por qué? Porque ahí van a desembocar todos los tubos colectores. ¿Y qué es lo que traen los tubos colectores? Orina. Orina, así de sencillo. Por eso que le llaman área cribosa de la papila, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos, vean, esto que vendría a ser corteza, perfecto, capa granulosa, ahí están los glomérulos, y esto que vendría a ser la médula, y específicamente dentro de la médula lo que estamos viendo acá son las pirámides, ¿no es cierto? Son estructuras evidentemente piramidales que derivan acá en este vértice que es el poro urinario, y hay un montón de desembocaduras aquí, desembocaduras de justamente los tubos colectores, ¿no es cierto? Que ya son los que prácticamente llevan la orina ya producida en el riñón. ¿Ustedes saben cuánto plasma filtra el riñón al día? Los riñones, perdón, ambos riñones al día. ¿Cuánto filtran los riñones? Ambos riñones filtran aproximadamente 180 litros de plasma. Recuerden que el gasto renal es 1,25, ¿no? El gasto cardíaco es 5 litros, 4 o 5 litros. El gasto renal es 1,25 litros. O sea, por ahí pasa un montón de sangre. Claro, la sangre pasa pues a cada rato, ¿no? Cada latido cardíaco hace que que fluya sangre por los riñones. A ver, recordemos que cuando hablo de gasto cardíaco, cuando hablo de gasto renal, estoy hablando de la cantidad de sangre que fluye por, en este caso, los riñones durante un minuto. Hay que recordar ese concepto. Ok, 1,25 en el caso de los riñones. Ya, ahora, yo les digo, ¿pero ustedes miccionan 180 litros? No, ¿no es cierto? Bueno, miccionan pues 2 litros, 3 litros. El que toma un poco más de agua será pues 3 litros, 4 litros, qué sé yo. Pero nadie micciona 180 litros. ¿Por qué? Porque gran parte de ese filtrado que se produce aquí en los glomérulos, gran parte de ese filtrado, mejor dicho, la mayor parte de ese filtrado, se reabsorbe. ¿Dónde se reabsorbe? Y esto se lo digo, este es tema fisiológico, ¿eh? Pero se lo digo para que no vaya suelto con el concepto anatómico, ¿ya? ¿Dónde se reabsorbe? Aquí, en las pirámides. Porque ahí ustedes van a estudiar en fisiología, en histología, que ahí hay unos tubos contorneados, ¿no es cierto? Distales, proximales y un asa llamada asa de Henle. Ahí se reabsorbe prácticamente 178 litros del filtrado. Al día, estoy hablando al día, y solamente se miccionan 2. Y listo. Entonces, esa es la importancia de la corteza, la capa granulosa y la médula con sus pirámides. Esa es la gran importancia que tiene. Están en relación a los dos procesos primeros y más importantes de la producción de orina, que es el filtrado glomerular y la reabsorción tubular. Ya los mecanismos fisiológicos, ¿no? Y la parte histológica lo van a ver en otros cursos. Muy bien, entonces cuando ya la orina se filtró,
se reabsorbió. Y ocurre un tercer proceso que es la secreción. Ya no voy a hablar más de eso porque me estoy metiendo en temas fisiológicos. ¿Ok? Esa orina final va a salir acá por el poro urinario a través de esa área cribosa, que no es otra cosa que los tubos colectores, y van a desembocar en unos receptáculos. ¿Cómo se llaman esos receptáculos? Cálices menores, pues. ¿Y por qué le llaman cálices? Porque tienen forma de copa, de cáliz, ¿no? Cuando vamos a misa, todo el mundo pues ve al momento que el padre está haciendo la misa, ¿no? Saca un cáliz, ¿no? Donde está el vino ahí, mete la hostia y todo lo demás, ¿no? Es un cáliz, ¿no? Tiene forma de cáliz, forma receptáculo, ¿no es cierto? Y estos cálices menores se juntan y forman un cáliz mayor, ¿no es cierto? Ya un receptáculo mayor. Y los cálices mayores se juntan a su vez y forman un tremendo receptáculo que se llama pelvis renal. ¿Ven? Facilito. Ahí está la corteza, capa granulosa, la pirámide renal o pirámide de Malpighi, las columnas de Bertin, ¿no? Esta es columna de Bertin, esta también, porque están justamente entre las pirámides, ¿no? Ese es el cáliz menor, ese es un cáliz mayor, y listo. Muy bien, vamos a hacer acá un alto para tomar un cafecito, ¿ok? Y nos... Ya. A ver, hemos hablado ya bastante, creo yo, sobre la estructura del riñón, ¿no? La estructura interna del riñón. Antiguamente me acuerdo que los profesores antiguos, cuando yo era estudiante, le llamaban configuración interna, ¿no? Se le llamaban configuración interna del órgano tal, ¿no? En este caso el riñón, ¿no? Ahora se habla un poco más de la estructura, ¿no? Más que de configuración. Bien, ahora vamos a hablar de las relaciones, ¿no? Esto sí no ha variado, ¿no? Este término relaciones no ha variado. Es importante, en el caso de los riñones es importante porque ambos riñones tienen relaciones distintas, ¿ok? Entonces hay que tomar en cuenta esto porque las relaciones del riñón en particular siempre es materia de preguntas para el examen. Siempre es materia de preguntas para el examen. Así que no se vaya a confundir al momento de responder el examen. ¿Ok? Entonces, si hablamos de las relaciones anteriores, el riñón derecho se relaciona con el duodeno y con el ángulo hepático del colon, ¿no? Repito, el riñón derecho se relaciona hacia adelante con el duodeno y con el ángulo hepático del colon. En cambio, el riñón izquierdo hacia adelante se relaciona con el estómago, con la cola del páncreas, ahí faltó poner cola, con la cola del páncreas, y el ángulo esplénico del colon. El ángulo esplénico del colon. Esas son las relaciones anteriores. Hacia arriba, el riñón derecho, obviamente con la glándula suprarrenal, está de más decirlo, y con el hígado, ¿no? Ya lo hemos visto inclusive en un corte que mostramos anteriormente. El riñón izquierdo, bueno, la suprarrenal, algo bastante lógico, y el vaso. Y hacia atrás, ambos riñones se relacionan con los músculos de la pared abdominal, ¿no es cierto? Con el psoas, con el cuadrado de los lomos, con los músculos que también hemos revisado cuando hemos visto la pared posterolateral del abdomen. ¿Ya?
Hay un solo caso, en donde clínico o médico, ¿no? En donde sí pudieran los riñones doler, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un absceso, ¿no? Una infección del riñón, ¿no? Un absceso, una infección importante, o también en el caso de un cáncer, ¿no? Un cáncer de un hipernefroma, por ejemplo, un cáncer de riñón, también podría causar dolor. Pero, como ya he mencionado, por temas de lumbago, lumbalgias, caídas, golpes, el riñón usualmente no duele, lo que duelen son los músculos de la pared posterior, ¿ya? Ahí está, vean ustedes, miren, en imagen, riñón derecho, relación importantísima. ¿Qué es esto? El duodeno, pues segunda porción del duodeno, relación muy importante, la suprarrenal, y obviamente arriba tenemos al hígado, ¿no? El riñón izquierdo, vean ustedes, tenemos la suprarrenal y la cola del páncreas, ¿no? Arriba está el vaso, también ya lo hemos mencionado, ¿ya? Estas son las principales relaciones de ambos riñones. A ver, ¿con qué estructura vascular se relaciona la cara medial o el borde medial del riñón derecho? ¿Con qué estructura vascular se relaciona el borde medial del riñón derecho? Acá está. ¿Qué es esto? La vena cava inferior. En cambio, el riñón izquierdo, el borde medial, ¿con qué estructura vascular se relaciona? Con la aorta, pues, ¿ya? Eso también hay que tomar en cuenta. Ojo. Bien, hablemos de los uréteres. Los uréteres son los conductos que son a su vez la continuación de la pelvis renal. Miden aproximadamente de 25 a 30 centímetros de largo y tienen un diámetro de 3 a 4 milímetros, ¿no? 3 a 4 milímetros. Están ubicados en la cavidad abdominal y se extienden desde la pelvis renal, de cada uno de los riñones obviamente, hasta la vejiga urinaria. Tienen 3 capas: la mucosa, que es la más interna, la media, que es muscular, es músculo liso, y la adventicia, la externa, que es tejido conjuntivo. ¿Ok? Ahí vean ustedes, riñón derecho, riñón izquierdo, pelvis renal, y acá están los uréteres, que desembocan en la cara posterior. No lo he mencionado, los uréteres desembocan en la cara posterior de la vejiga urinaria. Ojo, eso es importante, no está en la diapositiva. No se fíen nada más de las diapositivas, ¿ah? Porque a veces yo en el texto no lo pongo completo, pero sí lo digo en clase. O a veces hay cositas que yo comento que no están en la diapositiva, pero que también es materia de poder preguntar en el examen, ¿ya? Así que atentos, por favor. Miren ustedes, la porción abdominal de los uréteres mide 10 centímetros de largo, ¿no? Está relacionado hacia la parte de atrás con el psoas. El derecho, como les había dicho, ¿con quién? Con la vena cava. ¿Y el izquierdo con quién? Con la arteria aorta, ¿ya? Ojo con esas relaciones, ¿ah? Muy bien. La porción ilíaca mide cortita, 3 centímetros. ¿Está en relación con quién? Con los vasos ilíacos, sobre todo los ilíacos primitivos, y con los vasos gonadales. Aquí ustedes ven, los vasos gonadales, tanto arteria como vena gonadal, derecha e izquierda. La porción pélvica o pelviana
porción pélvica o pelviana, ¿no? Que más o menos mide unos 14 centímetros de largo, está en relación con la ilíaca interna, con la arteria ilíaca interna, también llamada hipogástrica, ¿no? Ilíaca interna o hipogástrica. La porción vesical es cortita, pues es un centímetro nada más, ¿no? La que está llegando a la vejiga. La porción vesical o también llamada intravesical, ¿no? Las túnicas ya las habíamos dicho, adventicia por fuera, muscular en el medio, músculo liso y mucosa por dentro. ¿Quién irriga los uréteres? Ramitas de la arteria renal, en la parte más superior, ramas de la arteria gonadal también, en la parte media, ramas de la arteria hipogástrica, también en la parte media, y ramas de las arterias vesicales en la parte más inferior. O sea, la irrigación de los uréteres es compartida, ¿no? La renal, la gonadal, la hipogástrica y las vesicales. Dato importante también por si acaso. Acá es donde normalmente se forman los cálculos, ¿no? En la pelvis renal, o sea, las piedritas, ¿no? Y descienden por todo el uréter, ocasionando el famoso, pues, cólico nefrítico, ¿no? O cólico renal. A ver, de los aquí presentes, levanten la mano. ¿Quién ha tenido alguna vez un cálculo renal? ¿Un cólico nefrítico? ¿Nadie? No creo. Estadísticamente debería haber por lo menos uno o más de uno. Es una patología relativamente frecuente. Bueno, si no lo han tenido, lo van a tener en algún momento, no se preocupen. Lo van a tener, no se preocupen. Es cuestión de tiempo, nada más. Es cuestión de tiempo. Para que ayude. Ahí acabó el Muy bien, chicos. A ver, por favor, atentos aquí. Atentos aquí. Lo que hemos visto ahora básicamente es aparato excretor. ¿Cierto? Hemos visto riñones, hemos visto las vías urinarias ya digamos que derivan del riñón, en este caso pelvis y venas. ¿Qué es lo que nos falta? A ver. Claro, falta vejiga urinaria. Y la siguiente pregunta es, ¿y por qué no he hecho vejiga urinaria? Claro, porque la vejiga urinaria es un órgano pélvico. Pertenece a la vía urinaria, sí, pero es un órgano pélvico. Y como órgano pélvico, la vejiga urinaria, ¿con quién se relaciona? En el caso de la mujer, con el útero. Se relaciona con el recto. Entonces, eso se va a ver en genital femenino. En el caso del varón, la vejiga, ¿con quién se relaciona? Con la próstata, correcto, y con el recto también, ¿no es cierto? Entonces, esos son órganos intrapélvicos, lo vamos a ver en pelvis, ¿no es cierto? Como también en aparato digestivo hemos visto hasta colon sigmoide, ¿no es cierto? Pero no hemos visto recto, ¿no? ¿Por qué no hemos visto recto? Porque eso lo vamos a ver en pelvis, ¿ok? Ese es un enfoque, pues, topográfico de la anatomía, ¿ya? Bien, entonces nos queda, por lo menos conmigo, nos queda una clase más, que es justamente todo lo que es periné masculino, que es lo mismo en el caso de la mujer, es equivalente. El periné masculino es equivalente con respecto al de la mujer, ¿ya? Lo único que cambia es evidentemente los órganos sexuales externos. En el caso del hombre, los testículos y el pene. Y en el caso de la mujer, pues todo lo que es los labios mayores, menores, etcétera, ¿no? Bien. Y falta una clase más, aparte de la de periné y genital masculino, que es la clase de genital femenino. Esa la van a hacer con el doctor Barriga. Conmigo van a hacer todo lo que es periné y genital masculino. Y ahí vamos a incluir
lo que es vejiga y recto, sobre todo por el tema de las relaciones que hay de estos órganos con las demás estructuras que hay dentro de la pelvis. ¿Ya? Bien, entonces nos vamos a quedar ahí. Yo creo que hemos terminado la clase, la hemos avanzado bastante bien en la primera parte.